Gracias. Buenas tardes. En vista de que estamos ya un poco retrasados con el tiempo, voy a empezar directamente con mi ponencia y voy a comenzar afirmando que en Centroamérica y concretamente en Costa Rica se ha querido adosar a las personas menores de edad la etiqueta de ser personas violentas. Sin embargo, aparte de que es esta una afirmación injusta por generalizadora, lo cierto es que muchos de los análisis que en relación con esta franja etaria de la población se han hecho son muy parciales e incompletos. Con mucha frecuencia se excluye de tales análisis la relación no totalmente determinista como factor único, pero sí muy relevante que existe entre este tipo de conductas de algunos de nuestros jóvenes y los problemas estructurales de nuestras sociedades. Uno de esos problemas estructurales a los que me voy a referir, o al que me voy a referir principalmente, es el problema de la inequidad. Sabemos todos que Costa Rica, hasta hace unos pocos años, era uno de los países con mejor distribución del ingreso en América Latina. Sin embargo, el modelo de Estado que se ha venido gestando en el último cuarto de siglo más o menos ha hecho que de manera, y hay que decirlo abiertamente, vergonzosa, seamos ahora uno de los países con mayor inequidad de Latinoamérica. En este tema de la inequidad hay que ser muy claros. Como ya lo dije, no es el aspecto determinante en cuanto a las conductas problemáticas de los jóvenes, pero es un aspecto muy importante según lo que se ha descubierto recientemente. En el cuadro que estamos viendo, ustedes podrán observar que para el periodo de alrededor de 2012 y de alrededor de 2015, tenemos una situación de inequidad en Costa Rica que no se corresponde con lo que teníamos, por eso decía, hace más o menos un cuarto de siglo, hace 20 años, y Costa Rica se encuentra precisamente entre los países con mayor grado de inequidad en toda América Latina. Ahí tenemos únicamente por encima de Costa Rica, quizá, y ahí lo podrán ver en medio del cuadro, a países como Guatemala, tenemos ahí a Colombia, tenemos a Brasil, pero en general casi todos los países de Latinoamérica en este momento, quizá con esas excepciones que acabo de mencionar, casi todos estos países tienen inequidad mucho menor a la que presenta Costa Rica en este momento. Este es un tema al que me voy a referir rápidamente, no más que partiendo de lo que ya se conoce de manera clara sobre las consecuencias de la inequidad. Primero, la desigualdad es un obstáculo para la reducción de la pobreza. Sobre este punto también hay que decirlo abiertamente, es vergonzoso que Costa Rica, al contrario de lo que ha sucedido en la mayoría de los países de Latinoamérica, no haya reducido sus tasas de pobreza durante décadas. No traigo acá un cuadro sobre la reducción de la pobreza en Latinoamérica, pero ciertamente tenemos ejemplos de reducción de la pobreza que son abrumadores. Casos en Sudamérica como Ecuador, casos en Sudamérica incluso como Bolivia, hasta Venezuela logró reducir de manera importante su pobreza, por supuesto Brasil, ¿verdad? Y Costa Rica no ha logrado absolutamente nada en ese tema en los últimos tiempos. Esto se debe también en gran medida, según lo que nos dice, por ejemplo, CEPAL, a que cuando hay mucha inequidad es más difícil reducir las tasas de pobreza. Este tema de la inequidad se relaciona también, y todos lo sabemos, con aspectos tales como las diferencias en el acceso a la educación, acceso a salud, y el tema de la educación, por supuesto, para empezar, es un lastre para la movilidad social. Así que tenemos ahí una relación muy importante. Y por supuesto, por otro lado, la inequidad resulta particularmente inaceptable desde el punto de vista ético. Para lo que acá interesa,
la inequidad en el ingreso además ha probado tener hasta el momento una correlación bastante clara con el crecimiento de las tasas de criminalidad, de forma que no extraña nada que sea precisamente durante estas últimas 2 décadas y un poquito más que ha subido la inequidad en Costa Rica, que se ha dado un crecimiento sostenido de la cantidad de personas menores de edad sujetas a los procesos de criminalización secundaria. Solo para echar un vistazo rápido respecto de lo que ha sucedido en el último quinquenio, que ese es el periodo al que me voy a referir ahora. En el último quinquenio podemos ver cómo se han dado, voy a hacer referencia también a un último cuadro que no lo mencioné ahora, antes de pasar al estudio del quinquenio que les mencionaba, que es el tema de la evolución de la desigualdad en América Latina. Según este cuadro, ustedes podrán ver que entre 2002 y 2014, casi todos los países de Latinoamérica lograron reducir sus índices de inequidad. Esta es una información que tomé de CEPAL en un panorama social de América Latina del año 2016, y según este cuadro ustedes podrán ver precisamente que todos los países de América Latina, excepto por República Dominicana y Venezuela en los últimos años, todos los demás países han logrado reducir sus niveles de inequidad y Costa Rica no lo ha logrado. Bien, les decía entonces que hay, naturalmente, y así se ha establecido una relación que se ha querido establecer y se ha establecido entre estos índices de inequidad y el crecimiento en las tasas de criminalidad. Yo he hecho una revisión, les decía, del último quinquenio en cuanto concierne a la población joven atendida en el programa penal juvenil del Ministerio de Justicia, y en este último quinquenio se refleja bastante un crecimiento que podríamos perfectamente quizá asociar con esa circunstancia del crecimiento de la inequidad en Costa Rica. En el cuadro que ustedes están observando, podemos ver precisamente ese crecimiento que les mencionaba. Yo arranqué en el año 2002, este es un cuadro que yo elaboré con base en la información de los anuarios estadísticos del Ministerio de Justicia. Arranco en el año 2012, cuando la población promedio atendida en el programa penal juvenil, ahí en el Ministerio de Justicia, era de 683 personas menores de edad. Al año 2013 se da una variación porcentual, voy a hacer referencia a las variaciones porcentuales para que sea más fácil, una variación porcentual del 8%, es decir, hay un crecimiento. Al año que sigue, al año 2014, se da una variación porcentual del 16%. En el año 2015 igual hay un crecimiento, esta vez del 10% en la población atendida en el programa penal juvenil por parte del Ministerio de Justicia. En el año 2016 hay un crecimiento, como ustedes pueden ver, del 7%. Y bueno, incluí, porque era interesante ver cómo vamos en el año 2017, la población promedio al mes de octubre, y se nota pues que, se desprende de este cuadro que hay 924 personas atendidas en el programa penal juvenil del Ministerio de Justicia, insisto, al mes de octubre, al mes presente. Entonces tenemos en este último quinquenio que estudié un crecimiento de esa población atendida en el programa penal juvenil por parte del Ministerio de Justicia. No hay un decrecimiento en esta población. Si vemos los porcentajes de 8 a 16% y después 10% del crecimiento y después 7% del crecimiento, esto no quiere decir que hay una disminución de la cantidad de personas atendidas por el programa penal juvenil en el Ministerio de Justicia. De lo que se trata es que hay una ralentización del crecimiento de la población atendida, pero crecimiento hay, o sea, son valores positivos todos los que estamos mostrando.
Bueno, no obstante todo lo que acabo de señalar en cuanto a esta información cuantitativa, no quiero continuar sin hacer un breve excurso y de esta manera mencionar que aun y cuando podemos ver claramente que hay un crecimiento en la población atendida por parte del Ministerio de Justicia en el programa penal juvenil, no se puede dejar de tomar en cuenta que la criminalidad de las personas menores de edad sigue siendo, y esto hay que recalcarlo, una porción relativamente muy baja de la totalidad de la criminalidad que hay en el país. Esto hay que recalcarlo porque sabemos que constantemente, de vez en cuando, hay grupos de poder, los medios de comunicación y ciertos grupos populistas pseudopensantes que últimamente tenemos en materia penal, que de vez en cuando y con bastante frecuencia insisten en que hay desde el punto de vista cuantitativo, una porción muy grande de la criminalidad que corresponde precisamente a las conductas infractoras de las personas menores de edad. Esto es, insisto, es un excurso que yo quería hacer porque hay un crecimiento de la población atendida, pero aún así sigue siendo baja la relación de la criminalidad desplegada por personas menores de edad respecto del total de la criminalidad en el país. Hay que dejar eso muy claro. Bueno, volviendo a nuestro tema y partiendo de las cifras que he mostrado, entonces está claro, como decía, que hay crecimiento en las cifras y frente a ello es necesario plantearse la respuesta a esta situación, pero una respuesta de manera rigurosa, naturalmente, y es que no me voy a extender aquí refiriéndome a lo inadecuada que ha sido la respuesta que se ha dado a veces a este fenómeno, sobre todo en otros países de Centroamérica, donde la represión y el recrudecimiento del control penal han sido las salidas, por supuesto, inadecuadas, y es que en cuanto a los jóvenes se debe partir, y esto es el tema que yo quería relacionar con este crecimiento, en cuanto a las personas jóvenes se debe partir del enfoque, de la perspectiva de derechos que vino a ser planteado de manera clara por la Convención de los Derechos del Niño. La Convención es una guía fundamental sobre la cual se cimenta todo el entramado necesario para formular las políticas nacionales respecto de las personas menores de edad. La Convención plantea toda una constelación de derechos que le asisten a las personas menores de edad en todos los ámbitos, y es que su texto se refiere a temas tan diversos como los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, no sin antes hacer referencia a los derechos que podríamos denominar los derechos individuales, por ejemplo, la inviolabilidad de la vida de los niños y las niñas. Después de este íter que podemos ver en la Convención, en el texto de la Convención, es que vienen las regulaciones relativas a las personas menores de edad en conflicto con la norma penal. Lo que se desprende de esta lógica de la Convención es que el instrumento internacional se plantea primeramente un sistema de derechos y libertades que no tienen que ver con situaciones de infracción a la norma penal, ni con garantías procesales de ningún tipo tampoco, sino que se refieren a un sistema de protección. Y eso queda claro precisamente si hacemos un análisis literal del texto de la Convención, ya que lo que se privilegia al inicio de este instrumento es el desarrollo de todas las cosas que tienen que ver con las libertades de las personas menores de edad, por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a no ser sometidos a explotación laboral, por supuesto, para casi al final del catálogo de derechos reconocidos abarcar ya con el artículo 40, el penúltimo de la parte que podríamos llamar sustantiva, porque el resto son normas de naturaleza adjetiva, de naturaleza procesal, lo relativo a la forma en que se debe dar la intervención respecto de las personas menores de edad infractoras. Eso obliga a partir, entonces, necesariamente de una perspectiva según la cual se debe pensar a las personas menores de edad como sujetos de derechos. En relación con esto, uno de los más grandes errores de enfoque que se ha extendido en los planos tanto teórico como de intervención respecto de las personas menores de edad en conflicto con la norma penal ha sido que se plantean todas las acciones del Estado en el plano social como una forma de prevenir la delincuencia, cuando
desde una perspectiva integral, debería abordarse esta temática de una manera distinta. Una en la que las acciones que promuevan el acceso a educación de calidad, el acceso a salud de calidad, el acceso a saneamiento, el acceso a esparcimiento, sean vistas no como formas de prevenir la criminalidad, sino como expresiones de los diversos derechos que tienen los niños y las niñas, según lo que se desprende del numeral 5C de las directrices de Riad, que indica que una política progresista de prevención debería incluir una intervención que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes. Esta forma de concebir las acciones del Estado en el campo de lo social como parte de sus obligaciones para con las personas menores de edad y no como formas de prevenir las conductas desviadas de los jóvenes, ya había sido abordada por Barata, quien al respecto del muy utilizado concepto de seguridad ciudadana refería, y me permito citar textualmente, refería que seguros podrían y deberían estar, sobre todo, esto es una cita textual, los sujetos portadores de derechos fundamentales, y estos son todas y cada una de las personas, seguros en relación con el disfrute y la protección efectiva de aquellos derechos frente a cualquier agresión o incumplimiento por parte de otras personas físicas que actúan en el ámbito de las competencias como funcionarios o particulares. Las situaciones de riesgo, a menudo gravísimas, que sufren, así como las limitaciones de los derechos económicos y sociales de los cuales son víctimas sujetos pertenecientes a los grupos marginales y peligrosos, no inciden en el cálculo de la seguridad ciudadana. Después de que se ha olvidado una serie de sujetos vulnerables provenientes de grupos marginales o peligrosos cuando estaba en juego la seguridad de sus derechos, la política criminal los reencuentra como objetos de política social. La finalidad de los programas de acción no es la seguridad de sus derechos, sino la seguridad de sus potenciales víctimas. La política social se transforma en prevención social de la criminalidad. Estamos, dice Barata, en presencia de una criminalización de la política social. Me disculpo por una cita tan extensa, pero el pensamiento de Barata es en extremo esclarecedor al respecto, y se trata sobre todo de una referencia muy aleccionadora por cuanto recogía la inquietud que embargaba al maestro en relación con lo que él mismo señalaba como característico de las nuevas propuestas de intervención. Un ejemplo de ellas, la Nouvelle Prévention, que tenía en ese momento, estamos hablando de los últimos 2 décadas del siglo pasado, mucha relevancia, y que se estaban terminando de delinear, y hay que decirlo, esas formas de abordar la respuesta respecto de las personas menores de edad se mantiene vigente y con fuerza aún hoy. Se requiere entonces política social, puesto que muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes carecen de acceso a la mayoría de sus derechos fundamentales. Para hacer referencia al contexto geográfico centroamericano, como bien sabemos, 3 naciones de América Central se encuentran entre los países con las tasas de homicidio más altas del mundo, y aunque sabemos también que la etiología de las conductas delictivas es multifactorial, se ha venido consolidando la hipótesis de que la violencia estructural es en gran medida causa de este crecimiento de las tasas delictivas. En nuestros países tienen demasiado peso esos factores estructurales de la violencia, y precisamente es por ello que es necesario que el problema de la criminalidad y sobre todo la de las personas jóvenes sea entendido en un contexto como el explicado. Pues precisamente la mayoría de las veces de lo que se habla es de la inoperancia del sistema de justicia penal, cuando el enfoque debería ser más integral, sobre todo porque normalmente aparejado a esa queja de ineficacia y de inoperancia del sistema penal vienen las demandas por más derecho penal. Precisamente es la huida hacia adelante de la que se ha hablado mucho, ¿verdad? Y eso es peligroso toda vez que nos lanza hacia más penas, hacia más policía y hacia más prevención represiva.
Esta forma de proceder se ha llevado adelante ignorando la evidencia científica abundante sobre lo inútil del uso de la prisión como mecanismo preventivo, sobre todo para el caso y especialmente para el caso de las personas jóvenes en conflicto con la norma penal, y todo esto también a su vez choca con los conceptos fundamentales del derecho penal que se puso en vigencia en Centroamérica desde que entró la Convención sobre los Derechos del Niño, porque estas leyes sobre la responsabilidad penal de los adolescentes son leyes esencialmente minimalistas. Lo más importante es que el Estado parta alguna vez del hecho de que el sistema de administración de justicia penal juvenil va a estar seriamente limitado si no tratamos de ubicarlo en una óptica más amplia que ha sido puesta en perspectiva por parte del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sobre todo en la observación número 10, en la que el comité reconoce de manera vehemente la importancia de la prevención como componente integral de lo que es el sistema de protección de las personas menores de edad. Esa parte de la observación aborda el tema de los jóvenes en conflicto con la norma penal desde diversas perspectivas. Lo primero que llama la atención es precisamente que destaca que el objetivo principal de la Convención es que la persona menor de edad tenga acceso a un nivel de vida digno y en pleno desarrollo de su personalidad. Pone énfasis en la responsabilidad de los padres respecto de los niños, punto que es muy importante y se trata de un primer aspecto que se debe abordar en materia de derechos de los jóvenes. Y es que ya la investigación empírica ha arrojado muchos resultados en el sentido de que se ha dado con todos estos procesos de pauperización una fragilización de la familia. Y este proceso de fragilización de la familia también tiene relación con los procesos en los que se generan conductas problemáticas de las personas adolescentes. Parece evidente que este aspecto al cual se refiere el Comité de los Derechos del Niño tiene que ser analizado integralmente, una vez más lo digo, con las políticas sociales de Estado. Eso es así porque la investigación que se ha llevado a cabo ha señalado el rol negativo que tienen la precariedad, la pobreza, los bajos ingresos y en general la incertidumbre que resulta de esos procesos de empobrecimiento de los últimos tiempos en el desarrollo de los individuos. La familia se ve en estos contextos francamente limitada en sus posibilidades de brindar un ambiente en el que el joven pueda desenvolverse de manera adecuada, un ambiente en el que pueda desarrollarse plenamente y que sea pues, un ambiente armonioso para que su personalidad se desarrolle adecuadamente. Es por eso que si hablamos de los derechos de los jóvenes como un elemento central, es necesario que se preste atención a ese elemento. Debe tenerse entonces en mente que esa situación de fragilización de las familias las hace más vulnerables. Se presentan problemas de desempleo e inserción laboral precaria, ingresos bajos o inestables, fragmentación de los espacios sociales. Y este último aspecto de la fragmentación de los espacios sociales tiene también mucho que ver con el tema de la violencia. Hay que mencionar primero que en Latinoamérica se han dado una serie de procesos de urbanización totalmente desordenados. En este cuadro que estamos mostrando en este momento se puede ver la evolución que ha habido de 1950 al año 2010, que fue el dato que pude conseguir. Este es un dato del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL, y que denota simplemente ese crecimiento tremendo de la población en ciudades grandes. Por ejemplo, en 1950 en Latinoamérica había 8 ciudades de 1 millón o más de habitantes, mientras que en el año 2010 había 56 ciudades. Esto es vamos a ver, un indicador precisamente de ese gran crecimiento. ¿Qué es lo que hay que decir de ese crecimiento? Bueno, pues que es un crecimiento que podría haber tenido aristas positivas, pero para el caso latinoamericano lo que plantea son sobre todo desafíos. Y esto es así porque la mayoría de las ciudades carece de planificación, carece de una visión para enfrentar el surgimiento de espacios
excluyentes, y es que con el fenómeno creciente de la inequidad que ya mencioné ahora hace un rato, han surgido islas en las que se ubican espacialmente aquellos que resultan ser los ganadores en el sistema económico tal cual lo conocemos hoy, a las que Ulrich Beck se ha referido como algo de lo más característico de la inequidad propia de la segunda modernidad. Son verdaderos guetos, y en gran medida esa fragmentación de los espacios sociales es una variable que influye también para que las personas menores de edad se vean sumidas en una situación de vulnerabilidad. Las rupturas que se dan en esos espacios son importantes, hay marginalidad, se producen situaciones en las que hay un acceso muy segmentado a educación, a salud, a esparcimiento, y eso genera, por supuesto, problemas de cohesión social, o sea, falta de cohesión social. Aunque estas variables no son la única explicación del problema, y fue lo primero que dije en mi exposición, lo cierto es que se trata de factores explicativos muy importantes en el surgimiento de grupos violentos en los contextos urbanos, y precisamente son problemas que deberían ser también atacados por medio de política social del Estado. Todo esto exige entonces que debamos hacer política social y no solamente prevención, como lo decía ahora, de la violencia de los jóvenes mediante intervenciones de política criminal. Este es un enfoque que ya les decía ahora hace un momento, hay que cambiarlo. Hay que hacer intervenciones de política social, y es que no se trata de criminalizar o de estigmatizar desde edades tempranas a poblaciones específicas, que también esto ha sido muy criticado en otros ámbitos geográficos, ¿verdad? Pero sí se deben hacer verdaderas políticas de Estado para dar apoyo a estas franjas de la población y que tengan mejor acceso a educación, salud y en general a mejores condiciones. Hay una serie de vulnerabilidades que se derivan de estas situaciones que he mencionado, y esas vulnerabilidades, ya voy terminando, se dan en diversos ámbitos. En el ámbito de la familia, por ejemplo, el aumento de las familias monoparentales de bajos recursos y la persistencia en la alta tasa de fecundidad adolescente sin el apoyo y la protección efectiva del Estado, y aún así no queremos educación sexual para nuestros jóvenes, según lo que se está discutiendo en este momento en el país, ¿verdad? Los procesos de migración, en el contexto escolar, niveles de deserción muy altos, eso es un problema grande en Costa Rica. Los déficits en la calidad de la educación, tenemos una gran población escolarizada en primaria, pero con mucho problema, y problemas de inserción laboral. Y en el tema espacial, que ahora mencionaba, también vulnerabilidades en cuanto concierne el crecimiento acelerado y desordenado de las urbes, y una fractura, consiguientemente, del tejido social. Por último, se menciona acá la persistente marginalidad de amplios sectores de la población urbana. Bien, es importante, dicho lo que he mencionado, que los operadores del sistema de administración de justicia penal juvenil, los de la policía, los del Ministerio Público, los funcionarios penitenciarios, tengan presente ese ligamen que hay entre las carencias y la inequidad a la que se ven sometidas nuestros jóvenes y sus conductas problemáticas. En otras palabras, interesa saber que la violencia juvenil no es, como muchas veces se señala, una violencia gratuita, sino que en gran medida hay una serie de factores que propician la desviación respecto de la norma. Luego, tal conciencia posibilita a todos estos agentes que ya mencioné a precisamente exigir al Estado que se cumpla con las obligaciones que se derivan de la Constitución política y de los instrumentos internacionales. Les agradezco mucho su atención.